A veces, lo más revelador de una entrevista no está en las respuestas, sino en los silencios. No está en las palabras dichas, sino en las contradicciones que se cuelan entre líneas. Lamentas no poder compartir con tu hija. Hay mucha gente que no conoce geográficamente dónde queda Argentina, pero Sí, son de 12 horas a 12 horas. 17 horas. Y vea que su papi, que siempre intenta estar ahí para ella. Y que para estar con ella vuela 24, 26, 28 horas. Yo no hablé antes de la ruptura ni nada de ese tema. Siento yo que esta historia no quería que fuera para el público, no quería que fuera para los medios. Ahora lo es. Julieta lo habló. Bueno, mi gente, oficialmente Ángela y yo tenemos una relación. Julieta lo habló. No one's heart got broken. Se dijo que no se rompió un corazón y que aquí nadie sufrió. Yo sufrí muchísimo y se rompió muchísimo más que un corazón. Y es ahí, en esos vacíos, donde aparece la verdadera historia. En su más reciente entrevista con Adela Micha, Cristian Nodal buscó dar claridad sobre su vida personal, pero en lugar de traer respuestas definitivas, la entrevista abrió un abanico de dudas, silencios prolongados y líneas de tiempo que no terminan de coincidir. Hoy vamos a analizar esas declaraciones, no solo dentro de la vida del artista, sino también en lo que nos muestran sobre la forma en que nos contamos nuestras propias verdades. Nunca estuvo presente, nunca un mensaje o hablarnos, nada. Yo a Julieta, que es Cazzu, la admiro muchísimo, la quiero mucho. Sé que le está haciendo un bien a Cristian. Porque al final, entender a otros también puede ser un espejo para entendernos a nosotros mismos. Mal de amores. Recientemente, Cristian Nodal ofreció una entrevista a la periodista Adela Micha, entrevista que ha generado un gran debate en redes sociales. En ella, el cantante habló sobre su vida personal, su relación con Cazzu, su matrimonio con Ángela Aguilar y sobre todo intentó aclarar los tiempos y también las decisiones que lo han colocado en medio de la polémica. Sin embargo, lejos de disipar las dudas, sus declaraciones despertaron aún más preguntas, fechas que no cuadran, versiones que se contradicen y silencios que dicen más que 1000 palabras. El día de hoy vamos a desglosar punto por punto lo que se dijo en esa entrevista. Vamos a entender el contexto, ver las contradicciones, ver videos de esa época y reflexionar sobre qué significan sus palabras. Y bueno, la entrevista comienza con una declaración contundente. Nodal menciona que no ve a su hija Inti porque se encuentra muy lejos, explicando que son 12 horas de vuelo y pierde muchos días. Lamentas no poder compartir con tu hija más tiempo. Hay mucha gente que no conoce geográficamente dónde queda Argentina, pero Sí, son de 12 horas a 17 horas. Saca cuentas nomás, son 12 horas para llegar a Argentina. Hay de 6 horas a 8 horas de diferencia, dependiendo de dónde estés también. Sí. Y a simple vista parece un argumento válido. Sin embargo, conforme avanza la conversación, las contradicciones aparecen. El propio Nodal recuerda que al conocer a Cazzu conectó inmediatamente con ella y que comenzaría a realizar muchos viajes a su lado. Conectamos de una manera tan bonita que yo, en cuanto terminé mis shows de Guadalajara, me voy para allá. Como podemos ver, en ese momento la distancia no fue un impedimento. Desde la psicología de la motivación, esto responde a un patrón común, el impulso inicial de conquista que genera un esfuerzo. La energía y el tiempo se invierten en alcanzar aquello que aún no se tiene. Más adelante, él admite que cuando estaba con Cazzu y ya había nacido su hija Inti, casi no las podía ver por sus viajes. No pasaban mucho tiempo juntos. No pasábamos mucho tiempo juntos. Fue muy complejo. Tocaba hacer esos viajes. Entonces muchos consideran que el problema no era la imposibilidad de moverse, sino el destino al que tenía que viajar. Y aquí aparece una contradicción evidente. Los traslados existían, pero no tenían como destino a su familia. El discurso de querer cercanía choca con la práctica de no priorizarla. Y vea que su papi siempre está ahí. Y que para estar con ella vuela 24, 26, 28 horas para poder compartir días con ella. En la misma entrevista, Nodal afirma que Cazzu viajaba incluso estando embarazada. Primeros meses de embarazo, Que viajando todavía conmigo, podía que viajar. todavía podía viajar. Ella tenía un poco de shows, hizo como una gira aquí en México. Ella sí se desplazaba pese a las dificultades físicas y emocionales de la gestación. Con esta declaración, él mismo demuestra que cuando existe el deseo y la voluntad, los obstáculos se enfrentan. Yo quería estar presente todos los días para mi hija. Ya. Roma fue literalmente terminar el concierto en Ensenada. Vámonos a Roma. Y al siguiente día en la tarde ya estábamos volando para Roma. La paradoja es evidente. Cuando se trató de casarse con Ángela Aguilar, Nodal viajó a Roma de un día para otro. En ese caso, la distancia y las horas de vuelo fueron totalmente irrelevantes. Nodal intenta ubicar el inicio de toda la polémica en un punto muy concreto: el podcast en el que apareció Cazzu en octubre del 2024. Para poder dejar claro todo, siento que lo correcto es retomar
lo que dice mi ex en un podcast. De acuerdo a Christian, ahí empieza la historia. Pero esta afirmación resulta injusta porque desplaza la narrativa hacia Kazu y omite los antecedentes que él mismo protagonizó y que más adelante veremos. Como todos vimos en ese podcast, Kazu relató que al momento de su separación no tenía idea que el padre de su hija ya mantenía una relación sentimental con Ángel Aguilar. Dijo haberse enterado al igual que todos, a través de redes sociales. Incluso confesó la sorpresa de descubrir que se trataba de Ángela. Yo no tenía conocimiento de que ellos tenían una relación previa a anunciarla. Yo me enteré de la relación de ellos de la misma forma que se enteró todo el mundo, a través de los mismos medios, que fue a través de redes. Me sorprendí, obviamente, porque yo a ella la conocía y había compartido algunas veces. Kazu habló desde la experiencia de sentirse engañada, y sus palabras fueron una forma de reivindicar su versión frente al relato que otros intentaban imponer. Básicamente, todo esto fue una respuesta directa a la entrevista que dio para CNN en inglés Ángel Aguilar. En ella afirmó que tanto ella como Nodal y Kazu ya estaban enterados de la situación desde meses atrás. Afirmó que todo había sido hablado y que no se rompió ningún corazón. All the parties in hand are together and united and we're all on the same page and no one's heart got broken. We have a clear consciousness. Ángel habló en nombre de las emociones de Kazu, minimizando su dolor y quitándole voz. Y aunque esto fue lo que literalmente Ángel habló en dicha entrevista, Nodal menciona con Adela que eso jamás sucedió. En ningún momento se habló sobre los sentimientos de ella. Si es que hay una entrevista, yo no la encuentro. Okay. Incluso dijo no entender a qué plan monstruoso se refería Kazu en su testimonio, cuando creo que para todos es más que evidente. Se dijo hace poco que yo tenía conocimiento de la relación de estas dos personas y que yo estaba en pleno conocimiento, y como se sugiere que yo formé parte de una especie como de plan que yo jamás sería capaz de perpetuar, un plan tan retorcido como que es el que se está proponiendo. Ella menciona como que nosotras lo volvimos parte de nuestro plan a ella, de un plan monstruoso. No hay ninguna entrevista que lo hable, jamás. Yo no entendí de dónde venía todo eso. Nodal sostuvo que el podcast le tomó por sorpresa porque supuestamente todo estaba bien entre ellos y no habían pactado dar entrevistas. Yo no hablaba porque nunca fue pactado que íbamos a hacer entrevistas. Todo se miraba tranquilo, todo estaba bien. Entre tú y ella. Entre ella y yo. Y si todo estaba bien en ese momento, como no entendí la razón, el motivo. Y aquí surge una contradicción importante, ya que el primero en hablar públicamente de la ruptura fue él mismo. Esto con un video publicado en su Instagram el 23 de mayo del 2024. Primero que nada, Julieta es una persona que amo y que tiene mi respeto para toda la vida. El amor no siempre funciona. Nuestro ciclo juntos terminó de la mejor manera posible y bueno, en esa relación jamás existieron terceros, jamás hubo una infidelidad. Simplemente el amor no funciona. Y poco después, la segunda persona en hablar de este tema fue Ángel Aguilar. En la entrevista que mencioné, realizada el 24 de octubre del 2024 para CNN. All the parties in hand are together and united and we're all on the same page and no one's heart got broken. Es decir, quienes realmente abrieron la puerta al debate público fueron Christian Nodal y su pareja, no Kazu. Culparla por romper un silencio inexistente es en sí mismo una forma de manipular los hechos. Hasta ese momento, Kazu se había mantenido en silencio. No había dado declaraciones ni buscado confrontar públicamente a Nodal. Sin embargo, él insiste que la polémica comenzó con el podcast del 31 de octubre, lo que muchos interpretan como un intento de responsabilizar indirectamente a Kazu por toda la polémica. Muchos opinan que culpar a Kazu de haber comenzado el conflicto es una estrategia para desplazar la atención de sus propios actos previos. Otra incongruencia es que a pesar de asegurar que habían pactado no hacer ningún tipo de comunicado sobre su ruptura ni hablar al respecto, Nodal decidió hacer una transmisión en vivo en Instagram. Transmisión donde él mismo afirma haberle pedido a Kazu hacer un comunicado hablando de la ruptura, incluso pidiéndole que mencionara que él no había sido infiel. Y ahí están los mensajes también. Se le hizo saber a ella, hey, yo estoy saliendo con alguien más, por favor, sáqueme un comunicado, porque no quiero que se mezclen las cosas. Incluso yo le pedí, oye, por favor, puedes decir que nunca fui infiel, porque la gente está hablando mierda. Y me dijo, no, yo no estoy seguro de eso, que ahí fue. Dije, ok, ¿por qué? Porque yo creí que iba a haber algo de cordialidad y de manejar de ser papás, no sé, como amigos y demás. Y ya hemos terminado y todo, y le dije, Julieta, hay que sacar un comunicado
porque voy a salir con alguien. Entonces, de existir el supuesto acuerdo mutuo de no hablar o hacer comunicados sobre el tema, el primero en romperlo fue él mismo. Más adelante, Nodal sostiene que el podcast de Casu fue supuestamente una reacción a las declaraciones de Ángela Aguilar. Este podcast supuestamente sale como una reacción a una entrevista de mi esposa. Y es que creo que la lógica es clara. No es una suposición, es un hecho. Fue una reacción directa y consecuencia de las declaraciones de Ángela. De no haber existido aquella entrevista en CNN, probablemente Casu habría optado por seguir en silencio. En este caso, Casu no habló para generar polémica, sino para defender su propia verdad frente a una narrativa que intentaba silenciarla. Sobre esto, Nodal confesó que le molestó mucho ver el podcast que hizo Casu. Dijo que ella dejaba silencios, que mentía y que se contradecía. Afirmó que fue esa molestia lo que lo llevó a reaccionar haciendo la transmisión en vivo. Yo estaba viendo el podcast y reaccioné a Adela. Yo salí a hacer un en vivo, todo encabronado, porque sí me hizo muy injusto, porque siento que hubo muchos silencios y no se aclaró nada y se contradecían en muchas partes. Básicamente está queriendo decir lo siguiente: cuando él habla es válido y lo llama aclarar las cosas o buscar justicia, pero cuando Casu lo hace, lo llama mentir y generar controversia. Es decir, el derecho a expresarse es válido para él, pero no para ella. Más adelante, Nodal comenta: solo Casu y yo podemos hablar de nuestra relación. El poder de la palabra y el poder de hablar de la relación es mi expareja y yo, nada más. Claro. Si solo ellos dos podían hablar al respecto, ¿por qué entonces Ángela tomó la palabra en nombre de ambos e incluso en nombre de Casu para asegurar que todos estaban de acuerdo y que ningún corazón había sido roto? Esta contradicción alimenta la percepción de que una vez más la narrativa se acomoda según convenga. Y es que a lo largo de la entrevista, Nodal insiste en afirmar que fue Casu la que decidió hablar y con ello provocarles problemas. Sin embargo, cuando parecía que finalmente se iba a sincerar y ofrecería una disculpa pública a Casu, dicha disculpa nunca llegó. Y pido disculpas también a la madre de mi hija. Yo sí quise resguardar mi relación con Ángela en el ámbito de lo privado. Esa fue siempre la intención. Y muchos cuestionaron qué clase de disculpa es esa. Lo que se esperaba no era un simple comentario sobre querer mantener las cosas privadas, sino un reconocimiento claro de los daños causados por haber expuesto a Casu y a su hija Inti a una polémica que no les correspondía, por haber permitido que su actual esposa hablara por Casu, desmintiendo sus sentimientos como si sus emociones pudieran ser definidas desde afuera. Esas eran las disculpas que la gente esperaba. En su declaración no existió disculpa alguna, solo la afirmación de que su deseo era mantener la relación en privado. Pero incluso ese argumento se derrumba cuando recordamos que fueron ellos mismos quienes a los pocos días de la separación decidieron posar para la revista Hola mostrando abiertamente su romance. Y no solamente eso, en dicha aparición en la revista afirmaron que estaban retomando una relación previa, validando públicamente la versión que tanto habían intentado desmentir. Además de la portada, todos recordamos las muestras de cariño en conciertos, las apariciones públicas, los gestos compartidos frente a las cámaras. Absolutamente todo contrasta con la idea de no querer hacer pública su relación y de querer cuidar el dolor de Casu. Yo sí quise resguardar mi relación con Ángela. Yo siempre quise cuidar su dolor o su tristeza, dejar que pasaran meses y demás. Y aquí comienza lo que para muchos es la mayor incongruencia. Nodal intenta explicar la línea del tiempo de su historia con Ángela Aguilar, pero sus propias palabras lo contradicen. Según él, y también según Ángela, habían pasado meses de cuidado y silencio para proteger a Casu y su imagen, pero en realidad todo se dio en cuestión de días. De acuerdo con su versión, la relación con Ángela se remonta a la pandemia, cuando envió al padre de ella, Pepe Aguilar, la maqueta de la canción Dime Cómo Quieres para que la aprobara y pudiera grabarla con Ángela. El tema se lanzó en noviembre del 2020, lo que significa que si envió una maqueta para aprobación, esto debió ocurrir al menos unas semanas o meses antes del lanzamiento de la canción, posiblemente en octubre o a principios de noviembre. Y aquí surge el primer problema, ya que el 5 de agosto del 2020, Nodal hacía pública su relación con Belinda. Lo anunció en Instagram con un te amo y una fotografía abrazándola. Poco después publicó otra imagen, llamándola la ratoncita más bella del mundo, a lo que Belinda respondió con un corazón. Apenas 6 días más tarde, la revista TV y Notas difundió la famosa entrevista con fotos en las que él pedía formalmente que fuera su novia.
Ese mismo mes, la pareja apareció en otra entrevista. En esa entrevista, Nodal explicó que todo entre Belinda y él habían comenzado con las grabaciones de La Voz, las cuales iniciaron en mayo del 2020. Es decir, mientras la relación con Belinda se hacía pública y se mostraba sólida frente a los medios, ya existía un contacto paralelo con Ángela Aguilar, que según su propio relato comenzó entre octubre y noviembre de ese mismo año, básicamente 2 o 3 meses antes de hacer pública su relación con la cantante Belinda. Nodal afirma que durante gran parte de la pandemia coqueteaba con Ángela, se escribían a diario, hacían videollamadas y se enviaban fotos, lo cual inevitablemente hace pensar que esa dinámica se sostuvo durante meses, quizá incluso un año o más. En pandemia nosotros tuvimos algo muy bonito, algo hermoso, conectamos, era estar hablando por videollamada todo el rato y esa relación no funcionó. Lo que sugiere entonces su línea del tiempo es que sostuvo una relación tanto con Belinda como con Ángela al mismo tiempo. Y esa doble narrativa es lo que hoy genera tantas dudas sobre la coherencia de sus declaraciones. Pero esto no sería lo único que llamó la atención del público, porque en las fechas en las que Nodal y Ángela se escribían durante la pandemia, él tenía 21 años y ella 17, es decir, era menor de edad. La situación se volvió aún más incómoda cuando el propio Pepe Aguilar, en una entrevista que dio hace algunos meses, aseguró que desde que Ángela y Cristian se conocieron, ya se gustaban y se coqueteaban. Tú los presentaste. Cristian ahí tenía 17 años, Ángela tenía 14, estaban muy chiquitos. Entonces sí, pues, se veían y latía su corazoncito. Después, durante la pandemia, se empezaron a hablar otra vez. Sus palabras, lejos de limpiar la imagen de la relación, la empeoraron. Y es que todos recordamos que ambos se conocieron durante la gira Jaripeo Sin Fronteras, cuando Ángela tenía apenas 13 años y Nodal 18, lo cual empeora la historia. Yo estaba cumpliendo 18 años, yo la conocí en la prensa para Jaripeo Sin Fronteras con Pepe. Ángela tendría que unos 13 años. Nodal explica que su relación con Ángela durante la pandemia no pudo continuar debido a miedos. Y esa relación no funcionó. A mí me daba mucho miedo manejarlo todo, por miedos, por todo. No pudimos hacer que eso funcionara. Y aunque no especifica cuáles, muchos interpretan que esos miedos tenían nombre: Belinda, además de la evidente diferencia de edad con Ángela. Continúa diciendo que no pudo esperar más y tuvo que terminar la relación. No pudimos hacer que eso funcionara. Yo estoy seguro que ella me hubiera esperado, que hubiéramos encontrado el modo. Yo no pude esperar más. Pero la pregunta que quedó en el aire fue inevitable. ¿Qué era eso que no podía esperar? ¿A que Ángela cumpliera la mayoría de edad? Lo que sí sabemos es que en mayo del 2021, mientras hablaba de ese supuesto final con Ángela, Nodal estaba pidiéndole matrimonio a Belinda. Matrimonio que finalmente no sucedió, ya que en febrero del 2022 su relación y compromiso terminaron abruptamente. Tan solo unos meses después iniciaría una nueva relación con Casu. Relación que en septiembre del 2023, aproximadamente un año después, los llevaría al nacimiento de su hija Inti. Y aquí Nodal continuó explicando su línea del tiempo, asegurando que todo terminó con Casu definitivamente el 8 de mayo del 2024, cuando Inti tenía apenas 8 meses, aunque afirma que los problemas ya venían de tiempo atrás. Nosotros terminamos la relación el 8 de mayo. Y para serte bien sincero, nosotros ya hemos terminado 6 veces antes. El 8 fue la definitiva para mí. Sin embargo, para el público las fechas no cuadran, ya que ese mismo 8 de mayo, Casu envió un video a Nodal felicitándolo por adelantado por el Día del Padre, durante el programa Hoy Día de Telemundo. Quiero que veas esta sorpresita que te traje. A ver. Hola amor, ¿cómo estás? Te mando este mensajito para desearte un muy feliz Día del Padre, primer Día del Padre, así que muy especial, te amo mucho, te amamos, gracias por ser un hombre increíble, por cuidarnos tanto, por amarnos tanto, y de parte de Inti y de mí te mandamos un beso, te amamos. Y aún así, durante la entrevista, al recordar dicha felicitación de Casu por el Día del Padre, Nodal titubea y menciona vagamente que dicha felicitación ocurrió una semana de mayo, aunque no especifica cuál. Por eso la gente especula. La entrevista que sale donde me dicen me dan el feliz día del padre y demás, todo lo que fue grabado, eso fue en la semana de mayo. Entonces la gente está toda confundida. Decir que ocurrió una semana de mayo no tiene ninguna validez para muchos, en especial cuando absolutamente todo ocurrió en mayo. Además menciona que es el público quien no entiende el orden y solamente especula, como si la confusión en las fechas recayera en el público y no en sus propias contradicciones. Según él, son los demás quienes no entienden.
Otra situación que captó la atención es que el 10 de mayo, tan solo 2 días después de lo que él señala como el final de la relación, fue el propio Nodal quien publicó una imagen en Instagram felicitando a Kazu con la frase "Feliz primer día de las madres, amor". Muchos comenzaron a cuestionarse la razón y el sentido de esas publicaciones y felicitaciones, si su relación supuestamente ya había terminado. Para muchos, esas contradicciones no solamente ponen en duda la veracidad de la cronología que Nodal expone, sino que refuerzan la percepción de que sus narrativas cambian dependiendo del escenario y de a quién busca convencer. Nodal continúa relatando que después de la ruptura se encontró con Ángela, específicamente el día 13 de mayo, apenas 3 días después de haber felicitado públicamente a Kazu por el Día de las Madres. El 8 de mayo terminamos, yo con Ángela empiezo a salir en el 14 de mayo. En su versión asegura que durante toda su relación con Kazu, Ángela no existía para él y no tuvo ningún tipo de acercamiento con ella. Incluso afirma que llevaban 4 años sin hablarse. 4 años pasaron. 4 años pasaron, no nos hablábamos. Nada. En la historia con mi expareja nunca entró Ángela en el radar, nunca estuvo presente, nunca hubo un mensaje o hablarnos, nada. Ángela no existía en todo lo que duró mi relación. Sin embargo, existen registros públicos de cómo Ángela comentaba con frecuencia tanto las publicaciones de Nodal como las de Kazu. En entrevistas previas, Ángela llegó a declarar que había felicitado a la pareja por el embarazo y que se sentía emocionada por convertirse en tía. A la Kazu le escribí en un comentario, pero qué bonita se veía. Yo de repente estaba viendo mi TikTok y de repente nada más veo que le hace así y se ve la panza y yo, ¡ah! Voy a ser tía. Incluso hay un video donde Ángela afirma querer mucho a Kazu y estar muy feliz por su relación. Yo sé que ustedes se llevan muy bien con Kazu y con todo. ¿Puede ser como la madrina de esta niña? ¿Han hablado algo de eso? No hemos hablado, pero pues yo a Julieta, que es Kazu, su nombre es Julieta, yo la admiro muchísimo, la quiero mucho, es alguien que yo la veo y sé que le está haciendo un bien a Cristian, y para mí pues tenerlo como amigo, el verlo bien es lo único que le deseo y es lo único que quiero para él. Entonces el verlo emocionado para ser papá, todavía no nace la bebé, pero yo no sabía si iba a ser hombre o niña, pero le mandé a hacer un traje de charros. De este lado pueden tener como la bebé va a tener una tía muy metida en la música mexicana y muchos vestidos que le puedo pasar. Yo me enteré de la relación de ellos de la misma forma que se enteró todo el mundo. Me sorprendí, obviamente, porque yo a ella la conocía y había compartido algunas veces. Entonces, primero pensé que no era, resultó que sí. También hay imágenes en las que se les ve conviviendo a los tres juntos, situación que contradice por completo la idea de un distanciamiento absoluto. La línea temporal se complica todavía más cuando Nodal menciona que tan solo 15 días después de haber visto a Ángela por primera vez después de mucho tiempo, específicamente el 29 de mayo, ambos decidieron viajar a Roma para casarse. Yo me casé con Ángela en Roma el 29 de mayo. Él asegura que la boda fue espontánea, sin planes previos, casi como un impulso del momento. Pero en la misma entrevista declaró que el 20 de mayo le había informado a Kazu que se había casado con Ángela. Mi ex mencionó que ella se enteró con el público. Mi ex sabía de la boda, ya sabía que estaba casado, que me casé. Ya sabía, yo le avisé creo que el 20 de mayo. O sea, no puede salir después de esta entrevista a decir Nodal está mintiendo. Sí. Si lo dice, la que estaría mintiendo, sí, la que estaría faltando a la verdad es ella. Sí. La contradicción es evidente. ¿Cómo pudo comunicarle algo 9 días antes de que ocurriera? ¿Cómo saber con anticipación sobre una decisión que, en sus palabras, fue completamente improvisada? Roma fue literalmente terminar el concierto en Ensenada. Vámonos a Roma. Y al siguiente día en la tarde ya estábamos volando para Roma. No fue nada planeado. Hay quienes opinan que el propio Nodal notó la incongruencia e intentó corregirse durante la entrevista, declarando que en realidad no le había dicho a Kazu que se había casado, sino que iba a empezar a salir con alguien famoso. No, el 20 de mayo se le avisó, voy a empezar a salir con alguien. Después, cuando salió la foto y todo eso, me escribió, le digo, sí, es Ángela. Y es que estas dos frases tienen un peso radicalmente distinto. Decir que empezarás a salir con alguien y decir que ya te casaste son escenarios muy distintos. Más adelante, Nodal comenta que fue Kazu quien insinuó que él había tenido algo previo con Ángela, percepción que también compartía parte del público, según él, por culpa de Kazu. Porque nunca se insinuó que nosotros teníamos yo con mi esposa, que tuviéramos una relación previa. O sea, me tocó fibras porque se menciona como, es que probablemente era cuando yo estaba en el parto o
o antes. Pero no fue Casu quien habló de una relación previa, fue él mismo y en esta misma entrevista. En pandemia nosotros tuvimos algo muy bonito. Más adelante sus declaraciones vuelven a confundir. Afirma que el 22 de mayo habló con Pepe Aguilar para pedirle permiso para iniciar una relación con su hija Ángela. Dijo además que ni a su suegro le dijo que planeaba llevársela a Roma. Todavía cuando fui a hablar con mi suegro el 22 fue para hablar y que salir y que yo le iba a pedir que fuera mi novia. Nunca le conté al suegro de que me la voy a llevar. Entonces surgen los cuestionamientos. Si ni siquiera le informó a su futuro suegro que planeaba casarse, resulta difícil de creer que realmente se haya tomado el tiempo de confesarle a Casu con tanto detalle sus intenciones. Al día siguiente, el 23 de mayo, Nodal publica en Instagram el video que mencionamos anteriormente en el que anuncia oficialmente su ruptura con Casu, abriendo así el capítulo de especulación mediática. Y en medio de su relato, Nodal rectifica y cambia nuevamente el discurso, diciendo que fue en realidad hasta el día 25 cuando le informó a Casu que tenía una relación con Ángela. Desde el 20 de mayo ella sabía que ella andaba con Ángela. Sabía que yo estaba saliendo con alguien. Punto que para el 25 ya sabía que era Ángela. Ok. Miami me lo confirmó. Y bueno, entre tantas fechas y números, finalmente el 29 de mayo se casaría con ella en Roma, en una ceremonia privada, apresurada y con pocos invitados. Yo me casé con Ángela en Roma el 29 de mayo. Es cierto que Ángela Aguilar tuvo una relación sentimental con Cristian Nodal. No, una amistad muy bonita, sí, pero no, nada hay. Porque tengo muchas amigas divorciadas. El 60% de matrimonios terminan en divorcio. No creo en el matrimonio porque no creo en las personas. Y miren, para este punto, más que una cronología, lo que queda es un rompecabezas de fichas cambiantes, declaraciones que se rectifican y una línea temporal que parece construida para sostener una narrativa antes que para contar una verdad. En redes sociales, muchos usuarios hicieron hincapié en los motivos que dio Nodal para terminar su relación con Casu, comparándolos con las excusas clásicas que dan quienes buscan justificar una relación extramarital. Por ejemplo, entre las excusas que más comúnmente vemos que dan los hombres casados está el asegurar que ya únicamente son roomies o viven como amigos. Éramos como roomies, éramos amigos. Que ya solamente están juntos por sus hijos. Y yo quería estar presente todos los días para mi hija. Ya. Que ya estaban teniendo problemas desde hacía muchos meses. Nosotros ya hemos terminado 6 veces antes. Que ya duermen separados. Ya dormíamos separados, ya todo. O que incluso que fue su propia esposa quien terminó la relación y que ya pueden salir para conocer gente nueva. Gritos. Y en una de las sugerencias era como, pues, si yo no tengo ganas de ser la mujer que tú necesitas, búscate otra mujer y mientras yo no me entere, todo va a estar bien. En una de las previas, ya para terminar. Lo que muchos notan es que siempre, de alguna manera, quien inició todo siempre fue Casu. Y en este caso también sugiere que quien rompió la relación y le rompió el corazón a él fue nuevamente Casu. Y a mí me rompió el corazón cuando me dijo eso, como búscate a alguien más, nomás que yo no me entere. Fue cuando la esperanza o la ilusión me desenamoré. Esta declaración fue recibida por muchos con escepticismo. Muchos otros consideran que de haber sucedido probablemente se dio en medio de una discusión o en un momento de enojo, más como una frase impulsiva que como una invitación para que se buscara otra pareja. Aún así Nodal la presenta como si fuera autorización o una invitación, lo que termina responsabilizando del fin de su relación nuevamente a Casu, dando a entender entre dientes que si él está con otra es porque Casu se lo pidió. Y esto resulta una obediencia demasiado conveniente. Lo que el público nota es un patrón que se repite. Siempre, de una forma u otra, Cristian insinúa que quien inició todo fue Casu, que ella rompió la dinámica, autorizó lo prohibido y lastimó la relación. Y nuevamente sucede algo similar a cuando él justificó que salir a hablar es defenderse. Pero cuando Casu lo hace es para ventilar cosas y causar conflicto y controversias. Y digo que aquí sucede lo mismo que con el ejemplo anterior, ya que Nodal afirma que fue a él quien su expareja le rompió el corazón. Y al mismo tiempo menciona que él jamás se imaginó que le rompería el corazón a Casu enamorándose de otra. Y a mí me rompió el corazón cuando me dijo eso. Yo no pensé que le estuviera rompiendo el corazón enamorándome de alguien más. ¿Por qué? Cuando es de su parte es válido y entendible, pero cuando viene de la otra parte es incomprensible e inexplicable. Cuando Nodal justifica sus decisiones todo es válido, pero cuando viene de parte de Casu es conflictivo o polémico. La doble medida no solo revela una incongruencia en sus declaraciones, sino una manera de colocar el peso de las decisiones siempre fuera de sí mismo. Lo que proviene de él es amor, lo que proviene de otros es controversia. Otra de las inconsistencias más comentadas gira en torno a su papel como padre. Nodal repite una y
y otra vez que desea estar presente para su hija y afirma que siempre ha estado para ella. Yo quería estar presente todos los días para mi hija. Desde el día que supe que iba a ser papá, ahí está mi responsabilidad con ella y mi amor para ella. Nunca ha faltado y jamás le va a faltar. Sin embargo, la propia Cazzu ha declarado que Nodal ha visitado a su hija únicamente en 2 ocasiones. Mi casa ha sido un lugar de mucho respeto donde siempre se ha recibido las 2 veces que recibía a su papá en mi casa, fue siempre lleno de respeto. Y esa cifra contrasta directamente con el discurso de un padre presente. La contradicción es todavía más marcada si recordamos que al inicio de la entrevista justificó su ausencia con la distancia geográfica, con esas famosas 12 horas de vuelo. Y finalmente llegó una de las escenas que más llamó la atención. Hablando con Adela de lo enamorado que está, ella le pregunta si se imagina amando a otra mujer. Y entonces ocurre un silencio prolongado e incómodo, que para muchos habló más que cualquier respuesta. Sí. O sea, no te imaginas a ti amando a otra mujer. Y aunque al final respondió que no, su silencio y su reacción dieron de qué hablar. La entrevista de Cristian Nodal con Adela Micha deja más preguntas que respuestas. A lo largo de su relato, las fechas se superponen, los discursos se contradicen y las versiones cambian según la conveniencia. Y aunque cada frase parece querer ordenar la historia, lo que termina mostrando es más confusión. Pareciera una reconstrucción selectiva de la memoria, que ajusta la narrativa para proteger la autoimagen y para calmar la culpa. Lo que vemos en la entrevista es la tensión entre dos necesidades opuestas, la de mostrarse como alguien que ama profundamente, que quiere ser buen padre y buen esposo, y la de sostener decisiones que lastimaron a quienes lo rodeaban. Esa lucha interna se refleja en los silencios, en los cambios de versión y en la insistencia de señalar a otros como responsables de lo que ocurrió. Yo estaba viendo el podcast todo encabronado porque se me hizo muy injusto, porque siento que hubo muchos silencios y no se aclaró nada y se contradecían en muchas partes. Creo que hay una distorsión bastante grande. Pero más allá de Nodal, lo valioso es lo que nos deja como individuos. Esta entrevista nos invita a reflexionar sobre algo fundamental. El amor se mide menos en las palabras y más en la coherencia de los actos. Decir que se quiere estar presente no significa nada si no se está. Hablar de cuidar el dolor de otro no tiene sentido si se expone a esa persona al escrutinio público. Y justificar decisiones culpando a alguien más nunca es realmente hacerse cargo. Al final, más que juzgar a los protagonistas, lo importante es detenernos a pensar qué aprendemos de esta historia. Aprendemos que la transparencia no es opcional, que la responsabilidad emocional importa tanto como la responsabilidad legal y que cuidar a alguien implica coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. ¿Cómo eres tú de papá? Bueno, llevo 7 meses, ¿no? Es difícil ser determinado con esa pregunta. ¿Cómo te sientes con tu compañera, la mamá de tu hija? ¿Cómo es la relación? Me siento muy orgulloso de la persona con la que hice a Inti. Es una gran mamá, es un gran ser humano. Yo espero quedarme con ella toda mi vida. Y la amo mucho y estoy feliz. ¿Estás feliz entonces ahora? Estoy muy feliz, señor. Le parezca a mi ex o no le parezca a mi ex, decidí estar con alguien más. Y ya está. Y al final de todo este recorrido hay otra cosa que no podemos ignorar. La figura más señalada de esta historia ha sido Ángela Aguilar. Y aunque sus decisiones tampoco estuvieron bien, la mayor parte del peso de la condena ha recaído sobre ella. Pero muchos están de acuerdo que la principal responsabilidad recae en quien abre la puerta, en quien decide iniciar algo nuevo teniendo una familia que proteger. La primer falta siempre proviene de quien en lugar de pensar en el dolor de los suyos, decide pensar primero en sí mismo. Y es aquí donde creo que surge la verdadera lección, porque absolutamente todos alguna vez en la vida hemos cometido errores, y equivocarse es humano, pero lo que realmente nos define no es el error, sino la manera en que lo enfrentamos. Creo que aceptar nuestras fallas requiere mucho valor. Pedir disculpas sinceras y hacerse responsables es la única manera de cerrar las heridas y dar paz a quienes se ha dañado o traicionado, y más aún cuando hay hijos de por medio. Ellos no deberían cargar con historias y juicios que no les pertenecen. La transparencia y la sinceridad no solamente son un acto de amor hacia los demás, sino también un acto de amor hacia nosotros mismos. Y recuerda que al final tu opinión es la más importante. ¿Y tú qué piensas? Mal de amores.